Capítulo 2. Espacio aéreo sobre el laboratorio de prueba del Cuerpo Aéreo del Ejército Cruscos. Los cielos sobre el laboratorio de pruebas del Cuerpo Aéreo del Ejército Cruscos, al suroeste de la capital imperial Berún, son ruidosos como siempre. Orbe y Cetro una vez provocaron milagros que solo se registraron en leyendas. Ahora, gracias a la investigación científica de estos mitos, ha sido posible replicar esas maravillas, y así nació la magia moderna. El campo descubrió un método para cambiar el mundo mediante el uso de orbes de cómputo. En un mundo físico limitado por 3 dimensiones, la tecnología actualiza los fenómenos aplicando la cantidad adecuada de estímulo en la ubicación correcta. Para dar un ejemplo simple, puedes mover la rueda de Silex 30 de un encendedor con la mano, o puedes hacerlo con el poder de la magia. Una vez que comprenda la mecánica, es posible reproducir cualquier cantidad de maravillas mágicas. Sí, la magia se ha convertido en una rama de la tecnología. Naturalmente, los principios de los elementos fundamentales, como el maná y las fórmulas de interferencia, todavía no se comprenden muy bien. La ingeniería mágica fue impulsada para lograr un progreso notable a fin de asegurar ventajas militares y se estableció como un campo académico después de un avance decisivo en el imperio. Al combinar maná con una unidad aritmética analógica, crearon orbes de cálculo. A diferencia de la era de las leyendas, está claro qué ubicaciones, métodos y grados de poder se requieren para lanzar magia. La quinta esencia 31 de esta tecnología probablemente sería su aplicación práctica en fórmulas de aviación que permiten que un mago levite sin un vehículo. Al generar propulsión, empuja al operador hacia el aire y lo mantiene equilibrado. Si les da la gana, los magos pueden imitar a las brujas que montan en escobas. Los rifles con bayonetas fijas son más convenientes que los cetros como focos para lanzar. Bueno, las armas de fuego también son buenas para disparar fórmulas de batalla en combates de largo alcance. En cualquier caso, los ingenieros replicaron milagros con tecnología. También se reconoció una gama extremadamente amplia de aplicaciones militaristas. La importancia de los orbes había sido ampliamente reconocida durante mucho tiempo, por lo que la carrera tecnológica entre las potencias mundiales se volvió tan feroz. Como pionero en el campo, naturalmente el imperio participó en esa carrera. Es un día con cielos despejados, pero fuertes vientos. Mi altitud actual es de 1300 metros y ascendiendo. Aproximadamente la mitad de las pruebas programadas para el día se realizan. Mi situación es más favorable que la última vez, cuando casi muero después de que mi paracaídas no se abrió debido a la humedad, pero no estoy de humor para esto, especialmente en condiciones tan exigentes donde un ligero lapso de concentración podría causar que los cálculos fallasen y el motor del orbe se incendie. Luchando para evitar que mi cara se contraiga, mantengo cautelosamente una velocidad de crucero 32 de acuerdo con el plan. Mientras continúe completando las pruebas sin incidentes, tengo que seguir adelante. Y eso significa ascender. Sí, tengo que seguir escalando usando el nuevo modelo. Un prototipo de orbe absolutamente poco confiable y terriblemente defectuoso. ¿Es esta la alegría de tener el mundo en tus manos? El acceso a las leyes mundiales que simboliza el orbe es una operación elaborada que exige delicadeza. Bajo las órdenes de supervisar ese proceso, usar algo que no tiene tolerancia requiere el mayor cuidado. Tan ya está haciendo pedazos su mano. Si no fuera por los avances en la ciencia médica, estaría atrapada pasando su vida solo con su brazo izquierdo. Sostener un orbe poco confiable no es muy diferente de sostener una granada. El resultado final es obvio. Es por eso que la teniente segundo de Gurechaf está tan reacia a hacer esto. Ella lanza un suspiro interno mientras vuela. El motor explotó. Está en llamas. Aborten prueba. Aborten prueba. Otro día más de gritos penetrantes de control y los gemidos agonizantes de Tanya resonando en el cielo. ¿Cómo terminé en este desastre? Se remonta a cuando me ordenaron que retrocediera después de haber conseguido tantas heridas en el norte. En ese momento la teniente segundo Tanya de Gurechaf todavía se estaba recuperando, y consideró dónde sería reincorporada por un asunto de vida o muerte. Había luchado mucho, creando un récord de guerra para sí misma, e incluso recibió una medalla. Eso podría ser beneficioso para mi futura promoción, pero conllevaba el delicado problema de atrapar a Tanya en el frente. Ahora mismo lo revisaré. Entonces, cuando recibí un sobre y lo abrí, el pensamiento que pasó por mi mente fue que solo espero que no me vuelvan a desplegar en el frente. Pero mis temores resultaron ser infundados. El sobre contenía un documento del personal con órdenes sin fecha para el servicio doméstico.
En otras palabras, las órdenes no eran oficiales, pero entrarían en vigencia una vez fechadas y firmadas por un oficial superior. Esta fue la llamada oferta de trabajo informal según los estándares del ejército. Alégrate. Es un aviso no oficial de su asignación doméstica con la unidad de instructor de combate, junto con una solicitud de que la presten a la sede como personal de inspección de tecnología. En resumen, la propuesta no fue mala. De hecho, era bastante ideal. Una posición doméstica que era, para todos los efectos, servicio de retaguardia. Pero el servir de instructor y los puestos de probador todavía estaban asociados con una sólida trayectoria profesional. Se dio cuenta de que la tenían en alta estima. Más importante aún, el ser asignado a la unidad de instructor de combate doméstico traía muchos beneficios. Como el grupo más elitista del ejército imperial, no solo sus miembros recibían el mejor equipo, sino que también era una tierra sagrada para la investigación de combate. La unidad era un gran lugar para perfeccionar sus habilidades, un excelente ambiente para mejorar las posibilidades de supervivencia tanto como sea posible. Incluso si Tanya tuviera que enseñar, era una posición perfecta para robar las técnicas de otras personas. Para colmo, el estar ligada a la unidad de instructores no sería una mancha en su registro. La vaga solicitud de transferencia temporal para servir como personal de inspección de tecnología para la sede tampoco fue tan mala. La sede era prácticamente el epítome de los servicios de retaguardia. Mientras fuera un verificador técnico, podría esconderme detrás de la excusa de realizar pruebas. Si hubiera algo sobre lo que quisiera hablar, sería que un puesto en el departamento de ferrocarriles o en el Estado Mayor eran aún más preferibles debido a las bajas probabilidades de accidentes en ambos. Pero fue una diferencia tan pequeña, el compromiso parecía más que aceptable. Tengo la intención de respetar sus deseos tanto como sea posible, pero ¿es seguro asumir que no hay objeciones? Quizás el comandante respetó los deseos de Tanya como una cuestión de forma, pero en realidad, la decisión ya había sido tomada. No se esperaba que ella rechazara la oferta. Sería inexcusable rechazar las posiciones después de haberlas servido en bandeja de plata. Las únicas tres opciones eran sí, o uy o ja. Sí, no tengo quejas. Acepto humildemente mis órdenes de despliegue. Excelente. Probará un nuevo modelo en la sede central de suministros y logística. Como formalidad, se transferirá allí desde la unidad de instructores. Dijo el comandante antes de garabatear mi aceptación en el documento. Procedió a firmar las órdenes y devolverlas. En papel, mi transferencia se completó en ese punto. ¡Qué eficiente! Quizás todo el aviso no oficial fue una formalidad por derecho propio. Sin embargo, estoy seguro de que debes tener algunas cosas que quieras preguntar. Permiso para preguntas otorgado. Siempre aprecio a un superior sensato. Se merecía mi admiración. Le agradezco. En ese caso, primero me gustaría preguntarle por qué se esforzó por asignarme a la unidad de instructores. Normalmente, un puesto en la sede no sería lo suficientemente bueno. No pude evitar preguntarme. Por supuesto, estaba más que feliz de tener una carrera en la unidad de instructores, pero tenía ansias por descubrir la política y las circunstancias que llevaron al personal a darle a Tanya no uno sino dos grandes puestos. No quise accidentalmente meterme en una pila de problemas y generar caos. Pero la respuesta a la pregunta de Tanya fue bastante simple, aunque exasperante. Superdotada o no, enviar a una niña al frente es malo para la opinión pública. Sabía que muchos en el alto mando eran un poco lentos, pero les tomó tanto tiempo darse cuenta. Soy técnicamente una niña. Lo que significa que debería ser atendida. Aparentemente, finalmente los peces gordos habían despertado y mostraban sentido común. ¿Entonces le estás diciendo a una soldado superdotada que vaya a ser un adorno en la retaguardia? Obviamente, mostrar demasiado entusiasmo por alejarse de las líneas del frente sería malo, pero necesitaba confirmar la situación. Si las cosas iban como esperaba, estaría preparado con las condiciones óptimas para su plan de supervivencia. Maravilloso. Verdaderamente una maravilla. En ese momento, sentí que podía llegar a un entendimiento con todas las personas del mundo. Estaba tan emocionado detrás de la expresión fría de Tanya que me preocupaba que pudiera llegar a tener ideas raras. ¡Qué opinión tan novedosa, teniente! Nunca se me habría ocurrido. Con esas palabras, Tanya estaba segura de que sus predicciones estaban encaminadas. No sabía qué pretendía el alto mando, pero al menos el oficial superior ante ella no había negado su conjetura. Eso significaba que probablemente estaba a salvo.
La seguridad del servicio en retaguardia era realmente maravillosa. Disculpe. Los superiores piensan muy bien de ti. Es por eso que te han puesto a cargo del desarrollo del nuevo modelo. En realidad, estaba dentro del ámbito de consideración común del personal asignar un mago capaz del frente a la instrucción o al desarrollo tecnológico. En ese sentido, era una razón plausible para transferir a un joven soldado desde el frente. Probablemente cualquiera en el ejército lo aceptaría sin problema. Había tomado un descanso, pero, aún así, ¿qué era esto de un nuevo modelo? Dudaba que usaran a Tanya como conejillo de indias, pero al menos sería tranquilizador saber qué tipo de tecnología estaría inspeccionando. ¿Puedo preguntar sobre el nuevo modelo? Si él dijera que es confidencial, simplemente tendría que aceptar. Aún así, necesitaba un cierto nivel de preparación. Recibes mucho menos daño cuando tienes una advertencia antes de ser golpeado, en lugar de un golpe inesperado. Para prepararme personalmente para lo que venía, quería saber en qué se estaba metiendo Tanya. Sin mencionar que tenía mucha curiosidad. Solo me dijeron que es un prototipo de orbe de cómputo. Ya veo. Gracias. Todas esas cosas terminaron siendo innegablemente ciertas. Tanya está en la seguridad de la retaguardia realizando varias pruebas con un nuevo orbe de cómputo. Su comandante nunca dijo una sola mentira. Pero tampoco mencionó que el orbe es tan poco confiable como un Diablo Rojo 33 italiano. Y es por eso que ahora estoy sufriendo de este modo. A más de 3.600 metros en el espacio aéreo al suroeste de la capital imperial Berún, ya he roto la altitud máxima de operación para los orbes de cómputo existentes. Sin un orbe especialmente equipado para la búsqueda decidida de altitudes récord, operar a esta altura no debería ser posible. La concentración de oxígeno es angustiante, y si eso no es lo suficientemente malo, la temperatura de mi cuerpo es muy baja. Tomarse tanto tiempo para aclimatarse a más de 2.000 metros ha vuelto para morderme. Los humanos no están diseñados para sobrevivir durante tanto tiempo tan alto. Teniente de Gurechav, ¿está consciente? Teniente de Gurechav. Con cabeza pesada y cuerpo plomizo y lento debido al bajo nivel de oxígeno, incluso solo el responder al control por radio era una horrible molestia. Incluso con vestimenta para el frío, solo puedo realizar experimentos a esta altitud llevando un tanque de oxígeno, una radio aérea y un paracaídas de emergencia. Un solo pensamiento llena la mente de Tanya. Quien pensó que era una buena idea enviar a un humano desprotegido tan alto, deberían venir a ver por su cuenta para experimentarlo de primera mano. Más o menos, pero no duraré mucho. Francamente, he concluido que es imposible ir más alto sin protección. Está al menos unos 21,6 grados más frío que en el suelo. La concentración de oxígeno es poco menos del 63%. No está claro si alguien puede soportar temporalmente esta altitud para maniobras de combate aéreo, pero es un espacio que definitivamente no es para humanos. En primer lugar, el orbe de cálculo típico tiene una altitud máxima de operación de poco más de 1.800 metros. Más alto y no puede producir la propulsión necesaria para liberarse de la gravedad. Es por eso que Tanya estima que los magos tienen aproximadamente el mismo nivel de capacidad aérea que un helicóptero de asalto. De hecho, la brecha en la altitud incluso ha convencido al Imperio de que el combate entre magos y aviones no es realista. La barrera que presenta es tan insuperable. Por supuesto, si la preocupación es pura altitud, y tengo un orbe especial diseñado para alcanzar alturas récord, las cosas podrían ser diferentes. Sin embargo, lo que Tanya está probando actualmente no es una herramienta especializada para una capacidad de escalada excepcional, sino una herramienta militar posicionada como el nuevo modelo, creado en pos de la versatilidad. Pero a pesar de que el nuevo modelo, el prototipo de orbe de cómputo Elinium armamento tipo 95, está destinado al ejército, está creando una absurda propulsión que generalmente ni siquiera es posible. El método real que utiliza para hacerlo es extremadamente simple y cliché. Sigue el esquema habitual de desarrollo del motor. Si uno es demasiado débil, usa 2. Si 2 no son suficiente, usa 4. Al final, menos el sello de investigación tecnológica para indicar que de hecho es un prototipo, el orbe no se ve tan diferente de cualquier otro. En cuanto al diseño, sigue siendo un trozo esférico de maquinaria del tamaño de un orbe convencional, repleto de innumerables dispositivos. Pero lo que realmente importa es lo de adentro. Lo peor de todo es que esto consume maná de forma insana. Su eficiencia de conversión mágica apesta. En lugar de gasolina, los orbes de cómputo usan maná.
Una pieza de equipo con 4 motores consumiría 4 veces la cantidad habitual de maná. Pero expandir la reserva de maná de un humano no es tan fácil como instalar más tanques de combustible, lo que significa que el operador se agotará mucho más rápido. Tal vez este prototipo tenga capacidades revolucionarias de acuerdo con sus especificaciones, pero la practicidad de un orbe que exige lo imposible y deja al mago extraordinariamente fatigado es cuestionable. No solo consume 4 veces el maná de un orbe convencional, sino que también viene con el problema técnico de tener que sincronizar sus 4 núcleos. Dado que los desarrolladores han miniaturizado con éxito los núcleos, el orbe en sí es apenas más grande que sus pares. Sorprendentemente, mantiene el mismo tamaño compacto de orbes regulares y puede caber en el bolsillo de un mago a pesar del contenido. Es muy fácil de manejar. Tengo que respetar la tecnología que permitió a los investigadores reducir los núcleos a un grado tan sorprendente, pero como quien usa el orbe, todo lo que puedo comentar es lo insoportable que es. Miniaturizar un dispositivo delicado significa perder las tolerancias que tenía el original. Si ajustar la activación sincronizada de 4 núcleos no es lo suficientemente malo, los núcleos de orbe reducidos crean un sistema poco confiable con poca estabilidad. Entonces, si bien el consumo de maná para este nuevo modelo debería ser 4 veces la norma en teoría, en realidad necesitaba considerablemente más. Incluyendo la fuga de maná, incluso una estimación conservadora sitúa el gasto en 6 veces lo habitual. Si bien el hecho de que no poseo la costumbre a estar tan alto es probablemente un factor importante, la sola prueba de altitud siempre me deja sintiéndome con un terrible agotamiento, como si hubiera agotado toda mi energía en maniobras de combate aéreo. A medida que me fatigo más rápidamente, también me resulta cada vez más difícil respirar. Pero al recibir el informe cansado de Tanya, la radio escupe la voz completamente indiferente de un ingeniero. Teniente, ¿no puede subir un poco más alto? Teóricamente, deberías poder llegar a más de 5.400 metros. El insulto científico loco resuena silenciosamente en el corazón de Tanya mientras frunce el ceño instintivamente al avión de mando que transporta a la malvada mente maestra en la radio. Solo puedo imaginar lo refrescante que sería derribarlo. Tanya suelta un suspiro mientras lucha contra el impulso realmente tentador. La voz pertenece a Adelaide von Schuchel. Es el ingeniero jefe que supervisa el prototipo, así como un científico loco de buena fe. Me frustra tener que contenerme para no derribarlo porque solo crearía más problemas y no resolvería ninguno. Todo lo que Tanya puede hacer es lamentar lo absurdo de la vida. Quedarse atascada probando la invención de este ingeniero es un excelente ejemplo de eso. Dr. von Schuchel, por favor, no sea irrazonable. Para que una persona suba más, necesitaría ropa térmica, no solo aislada. Y según mi experiencia en el combate real, el orbe se volvería poco práctico en el momento en que necesitara volar con un tanque de oxígeno atado a mi espalda. Es obvio que solo se necesitaría un disparo al suministro de aire para dar a todos, además de Tanya, un espectáculo bastante emocionante. Supongamos que un mago usa una fórmula para generar aire y así poder resistir al reino de la altitud sin ropa térmica o un tanque de oxígeno. Si esa salida depende del orbe de cómputo, haría que el dispositivo ya ineficiente queme maná aún más rápido. La posibilidad de operaciones de combate sostenidas es extremadamente dudosa con el nivel anticipado de consumo de maná en comparación con los orbes existentes, y debido a problemas como la baja concentración de oxígeno, existe un alto riesgo de perder el conocimiento durante las maniobras. Por lo tanto, un paracaídas es crítico, y aunque estaba bien para conducir pruebas de vuelo en nuestro propio territorio, un mago inmóvil y apenas consciente que se arrastra alrededor de un paracaídas era un blanco fácil en combate. Incluso si el operador llegara al suelo, su seguridad no estaría garantizada. Si aterrizase en territorio enemigo, seguramente lo tomarían prisionero. Sin mencionar que no hay un riesgo pequeño de que el paracaídas se incendie o no se abra debido a la humedad. Tanya misma pasó por el infierno solo para encontrar un paracaídas confiable. Aún deberías tener suficiente maná. Del mismo modo, el estrés sobre el orbe de cómputo está dentro de los niveles permitidos. Pobre de mí. Este ingeniero, desafortunadamente es el tipo de excéntrico que solo está interesado en sus inventos, aparentemente siente que los valores teóricamente permisibles son lo único que importa. Doctor, esta cosa no tiene suficiente tolerancia. ¿Quién sabe cuándo esta basura defectuosa estallará en llamas? Para un soldado con experiencia en peleas de perros de vida o muerte, la fiabilidad siempre es más importante que la teoría.
Al menos para Tanya, incluso recordar la última escalada de prueba la hacía volver a sentir repugnada. Eso fue realmente horrible. En el momento en que los núcleos se desincronizaron perdí ligeramente el equilibrio a 1200 metros. Supuestamente sucedió debido a una disparidad menor en la velocidad de conducción de los circuitos de derivación mágica. Los circuitos de derivación utilizados para la investigación se construyeron con mucha más precisión que los existentes utilizados para el combate, y aún así no pudieron solucionar la disparidad. Cuando me enteré de la causa aparente, tenía muchas ganas de gritar. ¿Cuán irrealmente preciso estás tratando de hacer esto? Cualquier maná que no pueda ser controlado por la mecánica interna del orbe de cómputo se volverá loco. Como resultado, los núcleos, incapaces de soportar la sobrecarga, explotan en una cadena de explosiones mágicas. Afortunadamente, pude suprimirlas rápidamente con un orbe de cómputo de repuesto que traje como respaldo. Pero solo pude manejar la crisis porque había sucedido alrededor de 1200 metros. Hasta 3600, donde la temperatura ambiente es demasiado fría para moverse, aparte, el aire era delgado, no tengo la seguridad de poder mantenerme consciente. En el caso de que el prototipo de orbe se incendie a esta altitud, si no puedo controlarlo, terminaré compartiendo un beso intenso con la Tierra. Incluso si Tanya no tiene ningún apego a su primer beso como chica, nadie querría un beso así. No es de sentido común, en una comprensión totalmente normal de la palabra, deshacerse de algo si no se puede controlar. Pero la vida no es tan fácil para alguien con obligaciones profesionales. Me desharía de él en un segundo si pudiera, pero el prototipo de orbe de cómputo es una masa de secretos. Nunca me saldría con la mía. En el momento en que lo perdiera, se tomarían una montaña de medidas preventivas para asegurar el secreto. Y después de todo, el probador tenía el deber de recuperar de forma segura el prototipo si era posible, por lo que tengo que tener cuidado de controlarlo de una manera que mantenga los accidentes al mínimo. Usar este orbe sin tolerancia es difícil de describir, pero si tengo que compararlo con algo, es como montar un monociclo a través de un anillo de fuego sobre una cuerda floja mientras haces malabarismos con cuchillos. Tendrías que ser estúpido o suicida para seguir ascendiendo con un prototipo tan impredecible. Por supuesto, una combinación de ambas cosas también es una posibilidad. Pero aparentemente, mi sincera opinión como probador es inmensamente desagradable para el ingeniero jefe. ¿Cómo te atreves a llamar a mi gran obra maestra basura defectuosa? Naturalmente, incluso Tanya podría reconocer honestamente las especificaciones sobresalientes de la máquina. Un sistema con sincronización de 4 núcleos fue una vez solo teoría, por lo que el mero hecho de que el ingeniero jefe lo consiguiera, aunque sea deficientemente, es un testimonio de unas habilidades terriblemente finas. Luego logró reducir los núcleos a su tamaño actual al tiempo que conservaba la funcionalidad de los modelos convencionales. Desde un punto de vista puramente histórico, eso es realmente ingenioso. Tengo la disposición a aclamarlo como el mayor avance tecnológico desde que desentrañamos el vínculo entre el orbe y Cetro. Así que le ruego, ¿podrías tener en cuenta a los usuarios cuando hagas estas cosas? En lo que a mí respecta, no importa cuán alto sea el rendimiento, la gente no debería ser forzada a conformarse con el invento del doctor. Es posible ordenar a alguien que se adapte a su uniforme alterando su físico, pero eso solo funciona si para empezar el tamaño no se excede en tallas. Mira la aplicación, no las especificaciones. Al menos deberías dar un poco más de consideración a la redundancia. La suposición general es que el equipo militar se utilizará bajo las intensas circunstancias de la guerra. El ejército quiere caballos de guerra, no puras sangres. ¿Te das cuenta de lo que estás diciendo? Estás tratando de desincronizar el orbe optimizado. Dr. von Schuchel, por favor no grite por la radio. Silencio. Primero debes retractarte. El intercambio explosivo de abuso verbal resuena en el espacio aéreo de prueba, aunque sea por radio. No solo es fanático de su campo, sino que también tiene la mente de un mocoso. Quiero acunar mi cabeza con frustración. Este tipo, de todas las personas, ¿tenían que ser jefe? Me hace doler la cabeza. Si estuviera a cargo de los asuntos de personal, al menos me habría asegurado de que un oficial administrativo capaz de manejar a ese monstruo tecnológico fuera nombrado jefe para poder controlarlo. Pero en realidad, este hombre es el jefe, y yo soy el probador principal. No tengo objeciones al sistema de evaluación meritocrática del imperio, pero sinceramente desearía que al menos pudieran tener en cuenta las habilidades administrativas. Solo quiero gritar.
Ya es hora de que descubras la diferencia entre los roles técnicos y administrativos. Como dije, y mi insatisfacción con la administración del imperio surgió de mi experiencia previa como administrador hace mucho tiempo. Al mismo tiempo que en tanto sea un soldado obligado a cumplir con las condiciones dadas, no hay más remedio que aguantar en silencio. Pero pagando el precio de distraerme, el argumento que induce la migraña se acorta. La temperatura del motor, los núcleos, está aumentando rápidamente. TSK. Ah, maldita sea. La forma en que surgieron los problemas de una breve irregularidad me hizo querer gemir. Los núcleos del orbe están al borde del caos. Cuando la sincronización falló, perdí el control de ellos. Sin perder un momento, corté con urgencia el suministro de maná y realicé una descarga de emergencia de la energía dentro del orbe de cómputo. Es posible ejecutar estas medidas con un solo movimiento. Afortunadamente, los mecanismos de seguridad se implementaron como resultado de la lección aprendida de la última vez, y son más efectivos de lo previsto. Durante esa prueba anterior, hubo una explosión y el motor se incendió, pero esta vez apenas logré estabilizar los circuitos. Aún así, eso no significa que el maná dentro del orbe de cómputo simplemente se descargará sin causar ningún daño. Los núcleos desincronizados del orbe ocasionan repetidos choque maná desde todas las direcciones, y que los circuitos exploten instantáneamente. Pero qué suerte. La carcasa reforzada que solicité repetidamente se completó a tiempo para esta prueba, por lo que por poco evite sufrir cualquier daño real. Y así, una mirada de alivio aparece en el hermoso rostro de Tanya mientras ella le dice al controlador que siga el procedimiento para descender, sonando molesta. Control, ¿es consciente de la situación? Desplegaré mi paracaídas. Tengo mucha altitud, y esto está cerca de la capital imperial, una zona sin combate en la retaguardia. En tales condiciones, es más seguro abrir el paracaídas que luchar para activar un orbe de cómputo de repuesto mientras caigo. En la capital, puedo flotar tranquilamente sin preocuparme de que me disparen. En este caso, todo lo que necesito hacer al bajar es aferrarme y prepararme para el aterrizaje. Pero justo cuando se abre mi paracaídas, y comienzo a deslizarme lentamente... Rock, oiga, doctor, deténgase. Vuelva. Por favor. Al captar el sonido de una estúpida discusión por la radio, Tanya no pudo evitar mirar hacia el cielo y desperdiciar algo de oxígeno precioso en un profundo suspiro. Este es claramente el sonido de una lucha por el aparato de radio. Aparentemente, cierta persona está lanzando un ataque tratando de arrebatárselo a la fuerza. El ingeniero jefe Adelaide von Schuchel obtuvo su genio a cambio de sentido común. Si bien hay muchos casos en los que el carácter de un individuo no está correlacionado con sus capacidades, nunca esperé encontrarme con alguien tan disparejo. O el mundo me odia a muerte, o el demonio me maldice. Bueno, dado algo tan poco científico como mágico, me voy con el demonio. Ser décimo. Teniente de Gurechav. Ha pasado de nuevo. Aparentemente, la noble batalla del operador de radio terminó con resultados infructuosos, y el malvado científico ha tomado el control de la radio. Aún así, tengo que apreciar que luchó valientemente para defenderlo del doctor. Pero como esa batalla no tuvo éxito, no tengo más remedio que ejercer mi derecho a la legítima defensa contra el genio loco. Nunca soñé que mi mundo se convertiría en un lugar donde necesitaba salvarme. Si tengo que ponerlo en palabras. ¿Dónde está, repito, dónde está la ley y el orden? El mundo se pregunta. En este momento, siento el mayor respeto y admiración por los juristas 34. Realmente deseo que alguien, incluso un formalista, restablezca el orden legal. Si puedo hablar libremente, eso es exactamente lo que me gustaría decir. Después de todo, el sistema extrañamente intrincado evita que incluso las fórmulas mágicas simples de tipo explosión se activen correctamente. En realidad, la cantidad de veces que el sistema que funciona mal explotó en el suelo supera las veces que he logrado crear una explosión con una célula. Cuando me dijeron que realizaría vuelos de prueba, nunca pensé que volvería a reconocer la grandeza y lucha de volar. No soy uno de los hermanos Wrig, pero esto me ha hecho darme cuenta nuevamente de cómo la búsqueda de la tecnología de vuelo está íntimamente ligada al riesgo de un accidente fatal. Al menos esos pioneros volaron personalmente, asumiendo el peligro sobre sí mismos. El ingeniero jefe Adelaide von Schuchel hace que otros lo hagan por él. Y, por si fuera poco, es tan autoindulgente 35, no podía creer lo que oía cuando afirmó que las características de seguridad carecían de elegancia funcional.
En el momento en que finalmente pude gestionar las evaluaciones adecuadas, aunque apenas, él agregó extraños elementos de prueba y tareas. Fue entonces cuando impulsivamente presenté una solicitud de transferencia. Lamentablemente, fue denegada. ¿Por qué? Tan inmensamente injusto como era, aparentemente yo era la única persona que había logrado hacer alguna prueba. De hecho, mi contacto en asuntos de personal realmente me dijo que avanzara sobre los cadáveres de mis predecesores caídos cuando me amonestó. Supuse que lo había dicho en sentido figurado, pero aparentemente hablaba en sentido literal. Las líneas del frente parecen más prometedoras en términos de supervivencia. Justo el otro día, escuché que ahora califico para la insignia de la cruz herida. He soportado los insultos de Schugel y he luchado contra el deseo interno de lanzarme a gritarle maldiciones. Ciertamente no me uní al ejército porque quería hacerlo, y no es una profesión divertida, pero es un hecho que me uní. Te aseguro que soy un soldado imperial. Sin embargo, el deber de un soldado es empuñar armas. De ninguna manera eso incluye conseguir que basura defectuosa funcione. Originalmente había percibido el trabajo de un soldado imperial como librar una guerra con una esfera de cómputo en la mano y un rifle al hombro. De ninguna manera pensé que implicaba llevar maquinaria defectuosa y explotar sin previo aviso. Incluso los soldados tienen derecho a quejarse si se les entrega un rifle roto o un orbe de cómputo que se ha vuelto loco. Al menos, ese es ciertamente el caso en el ejército imperial. Sin mencionar que la fiabilidad y la durabilidad son imprescindibles para el equipo de un mago en el duro entorno de la guerra moderna. Eso es sentido común, incluso entre los nuevos oficiales. Y se extiende más allá de los magos, se supone que la robustez y la fiabilidad son la máxima prioridad para todo el equipo militar. En pocas palabras, un artículo pobremente elaborado no es adecuado para el combate. Es lo mismo que un auto de carrera diseñado en la búsqueda singular del rendimiento innovador no puede resistir la rutina del uso general diario. Un arma delicada e intrincada que no puede tolerar el manejo brusco de los soldados prácticamente no tiene sentido en el campo de batalla. ¿Qué fue eso? Otra vez lo llamaste defectuoso. Naturalmente, no es que el ejército no entienda la necesidad de la inspección tecnológica. Y a veces, para exhibir su poder técnico para la propaganda, el imperio produciría equipos de prueba que se especializaban en una sola área, para romper registros. Si está compitiendo para romper un récord mundial, eso sería una cosa, pero el prototipo de orbe emitido a Tanya es conocido como el candidato líder de la próxima generación, lo que hace que la versatilidad sea absolutamente esencial. ¿Este científico loco incluso toma en serio el desarrollo de armas? ¿No es más como un pasatiempo para él? Mientras Tanya cuestiona el sentido común del ingeniero jefe, no puede evitar preguntarse cómo la Oficina Central de Suministros y Logística podría estar de acuerdo con esto. El mundo realmente es un lugar misterioso. ¿Qué parte de un orbe de cómputo que se rompe al azar, a esta altitud, podría considerarse un arma legítima? Si los motores de un avión se detuvieran de repente, todos lo llamarían un suicidio seguro. Si los defectos fueran particularmente horribles, incluso adquiriría fama como fabricante de viudas. Pero este orbe de cómputo tiene problemas aún mayores que eso. Después de todo, es casi milagroso hacer que la cosa funcione. No solo es propenso al mal funcionamiento y la rotura, sino que también su salida es inestable y, en general, es completamente poco confiable. No puedo evitar sentir que esto ni siquiera debería llamarse un arma. Solo porque ustedes, idiotas, los destrozan sin miramientos. ¿Cómo rompes mis instrumentos de precisión tan rápido? Porque los construyes excesivamente frágiles. ¿Sabes lo que significa uso militar? Este científico loco definitivamente no entiende el término. Sin embargo, es cierto que ha logrado cumplir con todas las especificaciones que el ejército ha solicitado. Aunque solo es cierto en el papel, y solo hasta cierto punto, en ese caso, el prototipo tiene una altitud funcional que permite interceptar bombarderos. Esta capacidad volvería a aumentar dramáticamente el valor estratégico de los magos. La potencia de fuego aplicable inmediata se cuadruplicaría, teóricamente. El potencial de ataque de los magos se dispararía. Pero eso es todo asumiendo que la maldita cosa funciona correctamente. Debería ser un hecho, pero, francamente, un orbe que es una obra de arte o requiere mantenimiento de laboratorio es inútil. Es tentador preguntar si todo lo que el ingeniero jefe quiere hacer es un pura sangre que solo necesita ofrecer el máximo rendimiento durante un breve momento durante una carrera.
Normalmente, los orbes de cómputo son instrumentos de precisión que funcionan bien si reciben mantenimiento básico una vez al mes. Movilizar a todo el personal técnico para que trabaje en un orbe después de cada uso es absolutamente indignante, con lo que me refiero al personal técnico completo de la institución de investigación equipado con las instalaciones de apoyo de retaguardia más importantes. A saber, la sede central de suministro y logística. El doctor debe haber olvidado el significado de la palabra mantenimiento. No solo perdió a los estándares de mantenimiento deseados para el frente, sino que ni siquiera estaba cerca. El hecho de que este sea un prototipo avanzado debe implicar que se espera que Tanya realice un cierto grado de certificación. Pero estoy infinitamente asombrado por cuántos de sus problemas de aplicación se pueden resolver. ¿Por qué no entiendes cuán revolucionaria es la tecnología detrás de la sincronización de 4 motores? Estoy en la perfecta disposición de admitir que es revolucionario. Es por eso que sigo diciéndote que me hagas uno que realmente funcione. Teóricamente funciona. ¿Por qué no puedes usarlo bien? Es más un académico que uno de los mejores ingenieros de este campo. Lanza tonterías exasperantes con cara seria. Basado en los puntos de vista personales de Tanya y su teoría, aunque un tanto sesgada, sobre la gestión de recursos humanos, en el caso de que haya un científico en su lugar de trabajo en el futuro, solo hay una cosa que considerar, solamente, si la persona está loca o no. Antes de preocuparse por las habilidades administrativas, lo primero es lo primero. ¿Pueden administrar la comunicación básica necesaria para trabajar en equipo? Solo ese punto. Por cierto, la gente dice que hay una delgada línea entre lo brillante y lo loco, pero siento que en realidad es bastante fácil distinguirlos. Si al final de una conversación estás lleno de la necesidad de rociarlo de gasolina y quemarlos vivos, están locos. Si puedes mantener otra conversación amigable con ellos, son genios. Dr. von Schuchel. Quiero que alcance un nivel adecuado para el uso práctico. Es precisamente por eso que estamos realizando estos experimentos. ¿Nunca has oído hablar del ciclo FBA-36? Se sentiría tan maravilloso noquearlo del cielo con mi orbe de respaldo. Cualquiera que provoque este tipo de pensamiento es un científico loco. Si la voz de la razón no me estuviera frenando, definitivamente habría ensuciado mis manos. No hace falta decir que sé todo sobre el ciclo FBA. Diseñar un plan, planificar, pruébalo, hacer, evaluar los resultados, verificar, e implementar mejoras cuando sea necesario, actuar, un proceso comúnmente conocido. No es que tenga objeciones al uso de este método completamente ordinario. De hecho, estoy a favor de seguir procedimientos aún más estrictos. Quiero desesperadamente decirle que, al menos, les dé a sus creaciones una revisión correcta. Como quien usa el orbe, puedo decir que los defectos no son del tipo que se puede solucionar con mejoras menores. El orbe tiene demasiadas fallas, problemas y errores graves. El asunto es un desastre que, a pesar de mi obligación de guardar el secreto, lo desecharía en serio si no fuera por los mecanismos de seguridad incorporados. Para colmo, los mecanismos de seguridad en cuestión no están necesariamente a la altura. Se había disparado sin problemas, y Tam ya había evitado el peor resultado. Pero esta cosa no podía contener completamente el maná. Si los circuitos explotan, el orbe se vuelve completamente inservible, por lo que siempre tengo que tener en cuenta el peor de los casos. Lo peor sería si una explosión enciende mi tanque de oxígeno. Eso no sería divertido. Basándome en experiencias pasadas, también me han enviado paracaídas mejorados hechos de tela ignífuga y resistente a las rasgaduras. Pero incluso estos no garantizan la seguridad del 100% del tiempo. Si Tam ya se desmayaba, siempre existe la preocupación de que el paracaídas no se abra automáticamente. O dependiendo de la magnitud de la explosión, existe el riesgo de que quedase atrapada en las cuerdas y se asfixia antes de tocar el suelo. Los humanos han aprendido por experiencia que, como lo indica la ley de Murphy 37, cualquier cosa que pueda salir mal lo hará. Si un empleado de la oficina tiene la capacidad de causar problemas, habrá problemas. Por ejemplo, es de conocimiento común en la gestión de personal no mantener a un empleado en bancarrota en un departamento que se ocupa de las finanzas. En la misma línea, volar con un orbe que puede explotar en cualquier momento es como estar sentado esperando que ocurra la explosión. Al aterrizar, esta vez decido enviar una solicitud de transferencia en serio. Un asentimiento enfático revela la profundidad de la determinación de Tanya. Incluso si ocurriera lo peor y cayera en desgracia con mis superiores por un tiempo, juro que negociaré con el personal.
Tal como están las cosas, 100 vidas no serán suficientes para ella. La asignación a la unidad de instructores es la única esperanza de Tanya. Usé mi afiliación con ellos como un escudo y supliqué que asumiera mis deberes allí, pero rogar no fue suficiente. Existe una posibilidad muy real de que me convierta en un sacrificio humano por uno de los experimentos del científico loco a menos que renuncie a propuestas no oficiales y presente una solicitud de transferencia oficial. Tengo que enviar esa solicitud de transferencia, y lo más rápido posible. Y así, inmediatamente después de aterrizar y cumplir con mis obligaciones, recojo mi pluma. Suministro del Ejército Imperial y sede de logística, división de tecnología. La solicitud de transferencia se adhirió al formato oficial. La aplicación de la teniente mágica segundo Tanya de Gurechaz transmitió un sentido de urgencia. Como una burocracia sofisticada, la división de tecnología dentro de la sede central de suministros y logística tuvo que aceptar y procesar cualquier solicitud de transferencia presentada oficialmente. El consenso general fue que ella iba en serio acerca de querer ser transferida. Esto no fue sorprendente, ya que esta era, imagina, su cuarta solicitud si incluían oberturas no oficiales. Sus intentos extraoficiales anteriores fueron deseos no acompañados de documentación, por lo que el personal se las arregló para calmarla, pero con cada intento, ella se puso más seria e implorante. Esta solicitud estaba destinada a llegar eventualmente, solo había sido cuestión de tiempo. Sin embargo, al leer la solicitud de transferencia y la petición de la teniente segundo Tanya de Gurechaz, todo el personal administrativo de la División de Tecnología de la sede central de suministros y logística quedó frustrado. Entonces, ¿qué debemos hacer? Estas son todas formas oficiales, ya sabes. ¿Deberíamos concederle lo que pide? La soldado había permitido que se le tranquilizara en cada ocasión anterior, pero al presentar esta solicitud demostró que había llegado al límite de su paciencia. En lo que respecta al personal, había margen de maniobra en el entorno del norte, por lo que estaban en el medio de asignar puestos aleatorios a los soldados jóvenes en la retaguardia por consideración a la posición política internacional. Como tal, difícilmente sería un problema para la sede de suministros y logística reasignar de Gurechaz a una asignación aleatoria. Pero, aunque no sería difícil encontrarle una nueva posición, era demasiado valiosa en su posición actual como para dejarla ir. Eso está fuera de discusión. Ella es la única e incluso marginalmente 38 capaz de cumplir con los estándares de Schugel. El ingeniero jefe von Schugel era extraordinariamente competente a pesar de tener solo su talento, o más bien, nada más que su talento, al que recurrir. El desarrollo del orbe de próxima generación combinó la recopilación de datos de nivel básico con los objetivos de crear y certificar tecnologías avanzadas. Había logrado cumplir con los estándares indicados por la División de Tecnología, al menos en los documentos de planificación, a pesar de lo ambiciosos, por decirlo suavemente. Buen punto. ¿No deberíamos también tener en cuenta el hecho de que su investigación podría finalmente concretarse? Su brillantez fue prominente incluso en el Imperio, que había sido pionero en la investigación de tecnología mágica a través de la observación científica. Incluso cuando la ingeniería mágica ganó reconocimiento como un campo independiente de la ciencia, todavía había margen para el error, y muchos elementos seguían siendo vagos. Schugel había hecho grandes contribuciones al empujar el campo hacia abajo por un camino rocoso y enfocado y luego mejorarlo. Sí, como una extensión de sus métodos, consideraban puramente el aspecto de la investigación, estaba claro, sin lugar a dudas, que los datos y los valores teóricos alcanzados por el tipo 95 habían dado sus frutos en forma de grandes progresos. Esa valoración, sin embargo, solo fue válida en términos de investigación. Los avances innovadores podrían haber sido suficientes para una institución de investigación, pero la sede central de suministros y logística quería un producto que pudiera resistir las operaciones militares, por lo que exigieron un juicio más integral. Por el contrario, incluso si puede manejar el orbe prototipo tipo 95, sería una lástima llevar a alguien con ese tipo de talento al terreno de combate. Deberíamos mirar a largo plazo. Tal personal de pruebas es insustituible. Las voces derivadas de los jefes de departamento expresaron su preocupación por romper a un mago invaluable de tal talento. En realidad, la competencia entre naciones estaba impulsando rápidos avances militares, desarrollo tecnológico e innovación, por lo que, si bien era raro sacrificar vidas valiosas en nombre del progreso científico, sucedía.
El desarrollo de armas se ajustó a horarios precisos debido a preocupaciones de defensa nacional, lo que resultó en un accidente ocasional en una sección con exceso de trabajo. La lista de personas que murieron mientras estaban de servicio no era en absoluto corta. Estoy de acuerdo. Si nos fijamos en el largo plazo, la adquisición, el cultivo y la retención de magos capaces también es un tema de preocupación para el imperio. Y si pudiera agregar, me doy cuenta de que su edad no debe tenerse en cuenta, pero no importa cuán talentosa sea, todavía es una niña pequeña. Me duele el corazón hacer de ella el juguete del Dr. von Schuchel. Otro factor importante para el imperio fue que en las fuerzas navales y de magos, ambas bajo presión para expandirse, el pulido individual solo se podía lograr con entrenamiento a largo plazo. Podrían producir orbes de cómputo en masa o buques de guerra, pero no fue tan fácil cultivar un equipo central competente y altamente experimentado. En este punto, de Gurechav no solo caía en el grupo de edad más joven del ejército, sino que también se graduó de la academia con experiencia en combate real. Todo esto la hizo verdaderamente valiosa. Sería un desperdicio perderla. Además, Armamento Elinium no fue la única fábrica que se esforzó por ser elegida para fabricar el orbe de cómputo imperial estándar de próxima generación, y eso creó una situación política problemática. Todos los presentes tenían que esperar poder evitar la tormenta mediática que surgiría si permitían que el prometedor receptor de la insignia de asalto Alas de Plata muriera en servicio. Por encima de todo, de Gurechav era simplemente demasiado joven a los ojos de cualquier persona sensata. Incluso si no lo convirtieran en una cuestión de conciencia, existía la posibilidad de que su talento mejorara dramáticamente con el tiempo. Las habilidades que ya había demostrado dejaban en claro que tenía una carrera prometedora en el ejército. Si se preguntaban si deberían arrojarla a los perros, la respuesta era no. Los superiores podrían haber permitido su transferencia temporal, pero hicieron su mensaje alto y claro al nombrarla para un puesto en la unidad de instructores. Son libres de jugar con ella todo lo que quieran, pero devuélvanla con vida. Pero toda la razón por la que estamos atrapados en la agonía sobre qué hacer es que el orbe tipo 95 es demasiado prometedor para perderlo. Las palabras salieron de la boca de un participante con la cabeza enterrada en sus manos, resumiendo la situación del grupo. En realidad, también ha sido un esfuerzo fructífero. Los logros tecnológicos de ninguna manera son insignificantes. Los retornos anticipados de la investigación fueron lo suficientemente gigantescos como para que el imperio estuviera dispuesto a tolerar un cierto nivel de riesgo. Esa fue precisamente la razón por la que invirtieron dinero en el presupuesto del tipo 95 como el agua. Y después de invertir una gran cantidad de capital, finalmente comenzaron a ver un atisbo de potencial. Cuando se trataba de tecnología militar, el imperio dominaba. Uno de los pilares centrales de su supremacía tecnológica fueron sus avances revolucionarios en tecnología mágica. Ese potencial tenía implicaciones. Los retornos serían masivos, entonces no valía la pena el desarrollo del proyecto. Ya tenían prueba de concepto para la tecnología de núcleo de orbe sincronizado. Solo con eso, sería posible aumentar drásticamente las capacidades de un mago. Reconoceré la importancia de la sincronización de 4 núcleos, pero casi no tenemos idea de si alguna vez será práctico. Naturalmente, incluso la facción opuesta estaba dispuesta a reconocer la importancia tecnológica del proyecto. No era como si no apreciaran su naturaleza revolucionaria. Tampoco negaron que el imperio se benefició enormemente de dedicarse a respaldar el análisis científico y el cultivo de la magia. Pero en su opinión, ciertos aspectos relacionados con el desarrollo del tipo 95 lo hicieron demasiado costoso. Después de todo, independientemente de sus valores teóricos, los comentarios de los usuarios indicaron que era demasiado problemático para el uso práctico. Y además de eso, la cosa estaba llena de tantos mecanismos revolucionarios de vanguardia que era probable que superara no solo la próxima generación sino inclusive la próxima generación siguiente. Cuando surgió la idea de que en este punto se estaba implementando prácticamente, parecía una historia poco probable. Eso fue precisamente lo que los hizo dar vueltas en círculos interminables. Lo que finalmente detuvo ese debate fue la consideración de un solo infieme. ¿Has leído el informe técnico? El análisis de la teniente de Gurechav es bastante perspicaz. No importa cuánto maná tengas, no sostendrá el orbe. El informe de prueba presentado para el tipo 95 mostró habilidades analíticas agudas e incluso un toque de profundidad que parecía estar respaldado por la experiencia. La oficina se sorprendió al pensar que una niña de 10 años podría haberlo escrito.
Algunos incluso cuestionaron si ella misma lo había hecho. Dicho esto, el contenido real del informe era apropiado e inmensamente perceptivo. Y por lo que pudieron encontrar, ella misma lo había escrito. A la tierna edad de 10 años, de Gurechaz era demasiado joven para asistir a la escuela de preparación militar, pero era una maga con una capacidad promedio de maná. Según su talento y la cantidad de maná que poseía, prácticamente tenía garantizado un futuro prometedor. Pero incluso este oficial mágico precoz y capaz estaba llorando porque no podía hacerlo funcionar de manera confiable. Su alcance, mayor potencia y capacidad para activar múltiples fórmulas son excelentes mejoras, pero no tiene valor si esas cosas le restan utilidad a un combate crítico en un período prolongado. El objetivo puede haber sido la inspección tecnológica, pero una tasa de consumo mágico que hizo que las maniobras de combate fueran insostenibles significaba que el diseño del motor de 4 núcleos era simplemente defectuoso. Tal vez había mejorado la potencia de fuego instantánea, pero eso era inaceptable si costaba reducir drásticamente la cantidad de tiempo que el combate podía mantenerse de forma continua. En cierto sentido, se podría decir que aquí funcionaba un mecanismo de evaluación saludable. Parte de lo que hizo que las inspecciones tecnológicas fueran importantes fue detectar fallas en equipos avanzados como este. Dicho esto, si el problema era el consumo excesivo de maná debido a un problema estructural con el vertido de maná en múltiples núcleos de orbe, no había nada que hacer por ello. Desde el principio, nuestro objetivo ha sido verificar y probar tecnología avanzada. Todavía está dentro de los parámetros aceptables. La facción pro desarrollo, por otro lado, estaba dispuesta a admitir que el proyecto flaqueaba cuando se trataba de mostrar sostenibilidad. Sin embargo, eso no era una preocupación particular, al menos a nivel de inspección, si especificaban que el objetivo era una prueba de concepto. Los ingenieros de la facción consideraron que las restricciones en el uso no eran terriblemente importantes. La carrera tecnológica con los grandes poderes circundantes fue tan acalorada que, en el corazón de todos, tenían un gran deseo de que el tipo 95 garantizara la superioridad técnica de la patria. Si quedarse atrás en innovación presentaba una grave amenaza y obtener la ventaja aseguraba retornos abrumadores, querrían seguir avanzando. Si evaluaran el proyecto en función del potencial, podrían haber aprobado todos los costos relacionados con el tipo 95. Dejando a un lado su importancia tecnológica, el ejército no puede darse el lujo de perder el tiempo. La cuestión es que solo los ingenieros que participan en el desarrollo y los investigadores que los apoyan se sienten así. Las tropas, que usaban una variedad de armas diferentes y no eran terriblemente gentiles con ellas, tenían su propia teoría. Como tal, los orbes de cómputo normales ya cuestan tanto como sus armas más poderosas. Este prototipo único de pedido especial con frecuencia se descompuso y hace mucho tiempo había superado su presupuesto de desarrollo inicial. Ya había consumido sumas de dinero increíbles, y cada vez dudaban más en seguir invirtiendo. Si cambiaran el presupuesto a otro lugar de inmediato, ¿no sería aún más rentable? Tales afirmaciones tenían perfecto sentido. El imperio era poderoso, y aunque su presupuesto militar no era en absoluto escaso, era finito. Como los fondos eran limitados, se requería eficiencia. ¿Qué pasa con el potencial para convertir maná a un estado fijo? ¿No es esa razón más que suficiente para continuar el desarrollo? ¿Pretendes enviarlo en busca de la alquimia? No podemos permitirnos desperdiciar nuestro limitado presupuesto y mano de obra en esto para siempre. Nunca pudieron ver cara a cara si era posible mantener el maná y almacenarlo. En teoría, tenía mucho sentido. Incluso Schugel reconoció que el consumo voraz de poder mágico del orbe impediría el combate continuo. Como contramedida, pensó que si podía almacenar maná de la forma en que se almacenaba la energía química en las baterías, eso resolvería todos sus problemas. La gente que intentaba constantemente hacer un gran avance en la transformación del maná a un estado fijo terminaba solo por renunciar a la tarea imposible. Al optimizar el maná a través de un orbe de cómputo, un mago podría superponer los efectos de interferencia sobre la realidad con su voluntad. Esa interferencia crea un fenómeno concreto. Este fue el principio detrás de las fórmulas utilizadas por los magos. Naturalmente, la realización de magia por parte de los magos temporal. Digamos que alguien deseaba una explosión, y eso crea una. No solo es un fenómeno temporal, sino que también se dispersa el maná que causó la explosión, por lo que es imposible aferrarse al maná. Si fuera posible, el mago solo habría necesitado que el fenómeno permaneciera en el mundo para fijarlo en su lugar.
Los conceptos en este sentido se habían considerado poco después de que el uso práctico de los orbes de cómputo se hizo viable. Pero cada vez que se intentó la idea de usar maná para arreglar el maná en el mundo, los fracasos solo se multiplicaron. Aunque a menudo los investigadores eran optimistas, había montañas de documentos que describían implementaciones fallidas. Hasta ahora todos los grandes poderes que habían puesto un gran esfuerzo en la idea ya la habían abandonado. Al interferir con el mundo con la voluntad de uno, se podría crear un objeto. Parecía bastante fácil, pero decirle a un mago que realmente lo hiciera era similar a decirle que desafiara las leyes de la naturaleza y perpetuamente doblegase las leyes de la física. En ese punto, se estaba aventurando en el reino de alquimia de las historias de antaño. En otras palabras, así de descabellado sonaba, al menos para la fila de soldados realistas. A sus ojos, la nueva tecnología demasiado publicitada era completamente sospechosa. La teoría en sí también era bastante antigua. En cierto sentido, la teoría surgió de un sueño tecnológico que debería haberse dejado a las generaciones futuras, al igual que la alquimia, pero se hizo tan notorio que no solo los soldados involucrados en el desarrollo de armas habían oído hablar de él, sino también cualquiera que trabajara en la magia. Doblar las leyes de la naturaleza y mantener ese estado requería una gran cantidad de maná. Para aumentar la cantidad de maná que se podía verter de una vez, los fenómenos tenían que lanzarse con al menos 2 núcleos. Del mismo modo, la fijación de fenómenos requirió otros 2 núcleos. Como resultado, la fijación requería un control perfecto de al menos 4 núcleos sincronizados que también realizaban sus propias tareas en paralelo. Hasta ahora, todo eso había sido meramente teórico. Él ya consiguió la sincronización de 4 núcleos. No puedes negar la posibilidad. Tal como está, no podemos contar con que alcance una sincronización perfecta. La teniente de Gurechaf es la única que ha tenido suerte con eso, e incluso el índice de capacidad de misión que ha logrado es insatisfactorio. Esta fue precisamente la razón por la que la facción pro desarrollo y el grupo que sugirió parar llegaron a conclusiones completamente diferentes a pesar de observar los mismos resultados. El primero vio un rayo de esperanza, mientras que el segundo lo descartó por inútil, y ambas conclusiones fueron lógicas hasta cierto punto. Hablando de manera realista, un orbe que tenía problemas con todas y cada una de las pruebas no era confiable. Por supuesto, no existía un primer prototipo perfecto, por lo que se esperaban ciertos problemas. Pero una ocurrencia tan frecuente de accidentes mayores no tenía precedentes. Según lo que discernieron de los informes, parecía que de Gurechaf estaba poniendo su piel en juego. Y a pesar de arriesgar la vida y la integridad física en estos experimentos, apenas había logrado operar el orbe. Esto por sí solo se proclamó una mejora notable en el progreso existente, lo que dejó en claro cuán bien en realidad estaba yendo. Como tal, cuando varios soldados estaban a punto de protestar porque era un desperdicio masivo de dinero, cierto oficial de nivel medio del personal que estaba en la reunión planteó una pregunta desde una perspectiva ligeramente diferente. No puedo evitar preguntarme, ¿por qué ella? Superficialmente, esta era una pregunta inocente. Por otro lado, ciertamente trajo un punto intrigante. La carrera de la teniente mágica Tanya de Gurechaf no era mala, pero había muchos soldados con méritos superiores. Quizás si la compararan con el personal de pruebas anterior para ver por qué ella era la única en tener éxito, obtendrían su respuesta. Una vez que esto se les ocurrió, vieron el valor de profundizar en esta modesta pregunta. No, es al revés. Deberíamos centrarnos en por qué tuvo éxito. En este punto de la conversación, el director de la Oficina Central de Suministros y Logística, que dirigía la reunión, planteó una de las preguntas más obvias de todas. ¿Por qué fue seleccionada? ¿Quién la eligió a ella? Sin lugar a dudas, la división de personal de la sede central de Suministros y Logística aprobó la asignación, por lo que alguien debe haber dejado el papeleo. Y ese papeleo debería haber incluido la razón detrás de su selección. Ante la pregunta de su superior, los administradores más jóvenes hojearon documentos y encontraron el formulario de asignación de personal. Hasta ahora se había pasado por alto, pero contenía todas las respuestas. El ingeniero jefe von Schuchel la eligió personalmente. Aparentemente, afirmó que ella tenía la mayor probabilidad de operar con éxito el orbe. ¿Cómo iba a saber eso? Dado todos los fracasos de los anteriores probadores, tenía que haber algo que lo convenciera de que la teniente segundo de Gurechaf podría hacer el trabajo. ¿Por qué quería específicamente a alguien como ella del frente? ¿Había algo particular en ella? ¿Eran sus habilidades?
¿Algo más? Era una pregunta realmente intrigante. Pero la respuesta que el ingeniero jefe von Schuchel escribió en el formulario fue extremadamente simple. Dice que, dado que ella no está acostumbrada al uso del orbe convencional, él cree que ella no trataría el prototipo de la misma manera que otros soldados tratan sus orbes. Bueno, el orbe era nuevo. Su lógica era perfectamente racional. El sistema de sincronización de 4 núcleos era un animal completamente diferente, por lo que tratar de conducir el maná de la misma manera que antes sería difícil. Se necesitó la maleabilidad de un niño para comprender que incluso si conducir el maná se sentía incómodo, no deberían luchar contra él. Alguien tan precoz como de Gurechaz tenía un buen sentido de la conducción y comprendía la lógica detrás de esto, y no solo eso, ella podía lograrlo. La lógica era agradable y sólida. Asumiendo que entendieron todo hasta este punto, esa fue precisamente la razón por la que toda la fila de participantes dejó escapar el mismo gemido. Fue el gemido emitido ante una verdad desagradable. ¡Ey! No hay tantos magos expertos que no estén acostumbrados a los orbes de cómputo convencionales. Eso fue sin decirlo. Incluso si volcaran los recursos humanos en busca de magos tan oportunos, habría muy pocos que cumplieran esas condiciones. Naturalmente, el requisito mínimo para que el orbe se emitiera como el estándar de la próxima generación era que la mayoría de los magos existentes pudieran usarlo. Si no podía alcanzar la capacidad operativa completa, no tenía sentido. Las implicaciones fueron que usar el tipo 95 era un obstáculo demasiado alto. Hasta que el sistema de entrenamiento pudiera ser revisado y todos los magos del servicio activo reentrenados, el modelo de próxima generación sería inútil. También era más difícil de usar que el orbe de cómputo existente, por lo que los ejercicios utilizados para los nuevos reclutas también tendrían que ser reevaluados. Incluso suponiendo que pudieran lograr todo eso, la tasa de capacidad de la misión del orbe, la fiabilidad y el costo eran suficientes para darles una segunda opinión sobre la distribución de las masas. Considerando el nivel de artesanía que los dispositivos exigían para funcionar, serían accidentes esperando a suceder. No tenemos un presupuesto infinito. Estamos poniendo demasiado énfasis en la versatilidad. Ya hemos logrado innovaciones en los mecanismos de seguridad de orbes y otras áreas. ¿No crees que ya es hora de que nos demos por satisfechos? En conclusión, tal vez sería conveniente suspender el desarrollo o, como mínimo, reducirlo. No fue sorprendente cuando esa opinión comenzó a dominar la sala de conferencias. No importa cuán atractiva sea la tecnología, el ejército no tuvo más remedio que abandonar el proyecto si no podía implementarse en el futuro cercano. El ejército imperial no tenía el presupuesto, la mano de obra o los recursos para ponerse a jugar. La promesa de amplificar la potencia de fuego es demasiado atractiva. ¿No podríamos simplemente hacer un orbe de cómputo de doble núcleo en lugar de uno cuádruple? Naturalmente, aquellos que lamentarían detener el desarrollo aún no podrían sacudirse su apego persistente. Ese es un buen punto. Si solo hubiera 2 núcleos, ¿no haría la sincronización mucho más fácil? Relativamente, sí. En comparación con la sincronización de 4 núcleos, acoplar solo 2 núcleos sería, por supuesto, más fácil. Irónicamente, la solución vino de un miembro del departamento de tecnología que era parte de la facción pro desarrollo. Pero incluso entonces, creemos que las bajas tasas de capacidad de emisión serían inevitables debido a su compleja estructura. La mecánica de la sincronización en sí misma había sido innovadora y compleja desde el principio. Realmente no podían esperar una mejor tasa de disponibilidad. En ese caso, sería más rápido hacer que los magos lleven 2 orbes de cómputo. Son inútiles si su operación es irregular en el frente. Por lo que parece, todavía no estamos listos para la tecnología de sincronización. Detuvieron el desarrollo posterior. En ese punto, fue la decisión natural. Más allá del reino de la percepción, caballeros, me temo que la situación es grave. Este era el reino divino. Y en un rincón de este reino, los dioses estaban realmente angustiados. Su angustia era sincera, incluso benevolente. Como ya saben, la cantidad de humanos piadosos está disminuyendo rápidamente. Es inmensamente difícil equilibrar la religión con el avance de la civilización. Algunos guiaron al hombre a planos superiores de existencia. Otros intervinieron lo menos posible. Independientemente del método al que se suscribieron, un número creciente de limitaciones amenazó la continuidad del sistema del ciclo de vida y muerte. En particular, cuantos más avances lograron las personas, más felices fueron y más se desmoronó su fe.
Para el sistema, no podría haber peor pesadilla. ¿Cómo salió la prueba? No va bien. Puede que lo hayan percibido como un fenómeno sobrenatural, pero más allá de eso, un arcángel radical y algunos otros habían abogado por generar fenómenos sobrenaturales para restaurar la fe en los corazones de las personas. Creyendo que deberían seguir el ejemplo establecido con Moisés, habían estado experimentando, pero sus resultados estaban lejos de ser exitosos. Muy probablemente algún día la ciencia podría explicar las cosas. Los fenómenos excedieron la comprensión de las personas en ese momento. Era simplemente inexplicable y, como tal, nada más que un tema académico y de investigación. Tenía la sensación de que no iría bien. Me pregunto cuál es el problema. En el pasado, todo lo que teníamos que hacer era hablar con ellos y ellos entenderían que éramos dioses. A veces incluso nos visitaban. Sí. Deberían haber hablado con la gente cuando eran profundamente religiosos. Entonces habrían podido comunicar su voluntad divina. No solo eso, algunas personas habrían llamado a los dioses por su propia voluntad. Ahora no había ninguno. Casi no había voces que realmente buscaran la salvación. ¿Cómo se había llegado a esto? Cuando una respuesta resultó evasiva incluso después de una consideración prolongada, fue importante volver y reexaminar sus éxitos. Esa declaración fue en sí misma extremadamente lógica. Como tal, sus nobles ideales y sentido del deber los llevaron a tomar medidas, e investigaron todo, desde la era del mito hasta los tiempos modernos. Para ellos, la era del mito era solo otro recuerdo del pasado. Naturalmente, podrían recordar cada caso uno por uno para examinar si así lo deseaban. ¿No es la gracia divina lo que lo hizo funcionar? La conclusión, en cierto sentido, fue muy pragmática. ¿Qué quieres decir? En el pasado, cuando la civilización humana estaba terriblemente poco desarrollada, interveníamos para protegerlos de catástrofes que les habría sido imposible evitar por sí mismos. En el mundo contemporáneo, las tormentas ya no representan una amenaza significativa para los países desarrollados. Ni siquiera un huracán podría romper sus cimientos, y mucho menos destruirlos. Francamente, para la mayoría de las naciones, los fuertes vientos y las fuertes lluvias a lo sumo podrían paralizar las ciudades. Era un ambiente completamente diferente de la época en que una sola tormenta podría devastar las granjas, arrastrar a la gente y dejar a familias enteras en la miseria. Por lo tanto, los dioses se cuidaban de no intervenir más de lo que los humanos querían, y por eso, estaban siendo olvidados. Era esencial alentar la autosuficiencia de la humanidad para que pudieran desarrollar una cognición de orden superior. Sin embargo, durante mucho tiempo, nadie previó que esto conduciría a una falta de fe. En la antigüedad, la gente alababa el progreso como un favor divino. El Imperio Romano existió junto a los dioses. Después de la caída de Roma, la Iglesia gobernó la Edad Media en nombre de Dios. Sin embargo, los defensores del derecho divino de los reyes argumentaron que la soberanía fue legada por Dios. Esto hizo que la Iglesia cambiara gradualmente su doctrina. Luego, por fe religiosa, los científicos comenzaron a buscar la verdad del mundo creado por Dios. Antes de que nadie lo supiera, la humanidad había perdido por completo su creencia, aunque esa no era la intención de nadie. Sí, últimamente las civilizaciones en el reino de los mortales han progresado muy bien, por lo que decidimos que la intervención podría obstaculizar su desarrollo y les dejamos su independencia. ¿No es eso precisamente lo que les dificulta reconocer nuestra existencia? No pretendían particularmente obstaculizar el desarrollo de la humanidad. Realmente, mirando su plan original, querían que progresaran. Debemos buscar el orden creado por Dios. Las ciencias naturales surgieron de ese objetivo, por lo que los dioses realmente habían sido todos para ellos. La humanidad evolucionaría de la adoración sin sentido a la devoción reverente con mayor comprensión. Esa lógica les permitiría alcanzar una intelección de orden superior. Los dioses incluso lo consideraron un primer paso digno de conmemoración. Sin embargo, si tenía el efecto contrario, eso podría causar problemas extremadamente graves, eran inevitables. Demasiados mundos habían cultivado solo las ciencias naturales. Eso dificultaría las cosas. Todo el grupo se puso pensativo. Si no pudieran resolver el problema con correcciones bastante menores, temían que fuera excesivamente laborioso. Este era un punto delicado. Y previeron que empeoraría cuanto más lo descuidaran. ¿A alguien le importa proponer una salida? Los querubines nunca dejaron de decepcionar, y uno de ellos explicó el plan que había ideado.
Afirmó que en su mayor parte su política básica estaba bien. En esencia, si tuvieran un sistema que pudiera compensar la pérdida de la fe religiosa, no tendrían ningún problema. Como tal, realmente deberíamos refinar un punto y revivir su fe. La propuesta fue aceptada casi por unanimidad. Sin embargo, considerando sus políticas anteriores, parecía que se habían quedado sin ideas específicas. Este plan tiene mucho sentido, pero exactamente ¿qué debemos hacer? No estoy seguro, pero quizás deberíamos darle al mundo una nueva reliquia sagrada 39. ¿Qué quieres decir? Ya habían depositado tantas en el reino mortal como había estrellas en el cielo. Los números pueden haber diferido ligeramente entre una nación o región, pero ya habían invertido más que suficiente en ello. En términos de promover la fe, no fue un método muy exitoso. En el mejor de los casos, las reliquias eran apreciadas como curiosidades históricas. Las reliquias actuales son atesoradas, guardadas bajo llave. Son incapaces de cumplir adecuadamente su papel en dar a conocer la gracia divina a las masas. Los dioses no sabían eso. Después de todo, tenían una larga vida. Todavía recordaban haber dado las reliquias sagradas a las personas, pero no era como si constantemente vigilaran los artefactos a partir de entonces. Al investigar el estado actual de las cosas, finalmente descubrieron que los artículos habían sido relegados a fines decorativos. Ya veo. No es de extrañar que hayan olvidado la religión y la oración. En cierto modo, es bastante irónico, los dioses se estaban volviendo prescindibles. Eso era todo, pero no pudieron evitar sentir una avalancha de emociones encontradas. No tenían intención de forzar unilateralmente la religión sobre las personas. Pero si no aumentaban la fe, el sistema estaría en tiempos difíciles. Entonces, para ayudar a las personas a comprender por sí mismas que la fe era necesaria, ¿no deberían depositar periódicamente reliquias divinas donde las necesitaran? Los dioses pensaron que valía la pena intentarlo. En ese caso, otorguemos al mundo la reliquia sagrada que necesitan y les enseñemos a rezar. Gran idea. Hagámoslo de inmediato. Sé exactamente qué podemos usar. La decisión se tomó muy rápido. Aunque los dioses eran pacientes y relajados por naturaleza, se tomaban en serio esta situación. Debido a eso, llevaron a cabo todo el proceso de todo corazón, sin cortar ninguna esquina ni aburrirse a la mitad de la forma en que los dioses a veces lo hacían. Oh. Hay un humano en el reino de los mortales investigando un artículo que está a solo un paso del reino de Dios. Dados otros 1000 años, podría ser exitoso. Ah, una singularidad. ¿Pudiste contactar a este humano? Era extremadamente raro, pero también en el pasado, en todos los mundos, aparecieron humanos que se acercaban al reino de Dios en busca de las ciencias naturales. El fenómeno inusual fue notable en estos días, pero no sin precedentes. Y este humano parecía ser el espécimen más apropiado para esta prueba. Debe haberse dado cuenta de que tiene un largo camino por recorrer. Cuando me acerqué para explicar las obras de Dios, él estaba muy impresionado. Entonces, ¿estás sugiriendo que enviemos a ese lugar una reliquia sagrada? No, propongo un milagro. ¿Un milagro? Aparentemente, existe tal cosa como una noticia que es buena y mala a la vez. Este es el sentimiento del ateniente mágico segundo Tanya de Gurechaf al recibir el aviso. Si bien solo es una notificación no oficial, los superiores indican que no van a proporcionar fondos adicionales. La sugerencia implícita es probablemente que tienen la intención de eliminar el desarrollo del tipo 95. Al mismo tiempo, la división de personal comparte sus intenciones diciéndome que me concentre en mis próximos deberes con la unidad de instructores. Esto es exactamente lo que quiero. No debería caber en mí de emoción por la finalización del desarrollo de este orbe defectuoso y mi regreso a la unidad de instructores. El único problema es que esta es solo una notificación no oficial, no una decisión oficial. Pero probablemente ya está decidido. Como ya no tendré que arriesgar mi vida, las noticias no podrían ser mejores. La mala noticia es que, dado que la investigación no puede continuar, pase lo que pase después de este punto, el científico loco se ha vuelto desafiante y decidió que su departamento debería realizar experimentos que anteriormente estaban suspendidos por ser demasiado peligrosos. Ojalá se deprimiera o se desanimara para poder volverse más dócil. Pero tales esperanzas no han tenido sentido, y este científico loco incluso parece estar equipado con la capacidad de sintonizar ondas de radio desde algún lugar. De la nada, comienza a gritar que ha recibido inspiración divina de los cielos y comienza a gritar. Ahora podemos hacerlo.
Sin embargo, en su estado de ánimo habitual, incluso el científico loco consideró que este experimento era demasiado arriesgado. Si en su estado de agitación insiste en seguir adelante, esto no puede salir bien. No ayuda que los otros ingenieros hayan sido sacudidos por el inminente fin del desarrollo. ¿Qué ingeniero no está ansioso por ver los frutos de su proyecto? Llenos de esos sentimientos, solo hacen protestas poco entusiastas. Es demasiado fácil para el científico loco salirse con la suya. Hasta ahora me las he arreglado para sobrevivir, pero no puedo evitar que me obliguen a realizar un experimento que cualquier científico sensato ciertamente desaprobaría catalogándolo como suicida. Vamos a probar la fijación del fenómeno de maná materializado a coordenadas espaciales a través de la interferencia compuesta superpuesta. Fijación de maná para abreviar. Es el producto de la loca imaginación de una sola alma. Aparentemente, el objetivo final en el desarrollo del tipo 95 fue originalmente llevar a cabo este experimento con éxito, pero se consideró que era tan improbable que nadie lo tomara en serio. Es difícil imaginar que esto termine en algo que no sea el fracaso. La teoría en sí es conocida por ser plausible. No es como si Tanya nunca antes hubiera oído hablar de eso. La delicada estructura interna del tipo 95 significa que será inherentemente frágil y sufrirá una tasa de pobre capacidad de emisión y facilidad de mantenimiento. Para superar esas deficiencias, necesitaría usar maná para reconocer un fenómeno en este mundo, luego asegurar y mantener el poder a través de la fijación. Teóricamente, el sistema sincronizado de 4 núcleos del tipo 95 significa que ya se han establecido las bases tecnológicas para hacer posible tal cosa. El intento condenado de Tanya de alcanzar el objetivo tecnológico final del tipo 95 seguirá teniendo una gran importancia en términos de exponer sus defectos. Cuando los ingenieros me dijeron eso, pensé que sonaba similar a una explicación burocrática de las disposiciones presupuestarias. Suelen sonar bastante inteligentes. Pero ahora no tengo dudas de que solo estaban haciendo este experimento porque el científico loco es curioso. Incluso si formulo un argumento para señalar los obvios obstáculos involucrados, sería inútil. Seguramente el loco no tiene intención de suspender la prueba. Está desesperado porque todo salga bien, y tiene que seguir adelante basándose en un juicio desquiciado que depende completamente de la suerte. Teniente, está lista, ¿verdad? Por supuesto, tiene que entender qué nivel de peligro está involucrado. Entonces, ¿cómo puede esbozar una sonrisa tan alegre? De repente cuestiono la cordura de Schugel. Siento un impulso de decirle que mire a su alrededor. Estamos en una esquina de un amplio campo de ejercicios con fuego real sin absolutamente nada hecho por el hombre cerca hasta donde alcanza la vista. Si hago el esfuerzo para buscar evidencia de actividad humana, todo lo que capta mi vista es el aparato de grabación y el doctor. El resto del equipo parece haber evaluado con precisión el peligro. Actualmente se encuentran en una estación de observación considerablemente alejada del sitio de prueba, monitoreando la situación solo a través del dispositivo de visualización en el sitio. Nadie está dispuesto a pasar por las verificaciones de señalización estándar. En otras palabras, todo el personal se ha refugiado bajo el supuesto de que el tipo 95 explotará. De ahí la aparente miseria de Tanya mientras continúa sugiriendo cancelar el experimento. Doctor, ¿podemos simplemente no hacer esto? Según los cálculos, el peor de los casos todo el campo de ejercicios saldrá volando por las nubes. Schugel es el único con una fe inquebrantable en que Tanya llevará a cabo la casi imposible tarea de lograr un control absolutamente perfecto. El atento equipo de desarrollo tiene la amabilidad de tener un equipo médico totalmente equipado en espera. Sus elaborados preparativos incluyen un equipo de cuidados críticos altamente experimentado y un hospital de campaña a gran escala. El progreso científico siempre tiene sus sacrificios. Naturalmente, no solo serías tú, yo también estoy aquí. Entonces, ¿cuál es el problema? Mientras que todos los demás sienten aprensión por el experimento, este hombre, el ingeniero jefe Adelaide von Schugel, conserva su sonrisa alegre mientras hace esa declaración con confianza. Qué glorioso se sentiría golpear mi puño contra su rostro alegremente sonriente. Tal vez quieras volar en pedazos por tu propio invento. Hablando de obtener lo que se merece. Lo que quiero saber es por qué me encuentro suicidándome con este científico loco como si fuese algún tipo de maldición. ¿No es un doble suicidio obligatorio demasiado? Pero Tanya logra expresar esos sentimientos de una manera genuina pero socialmente apropiada e indirecta. Honestamente, desearía que emplearas esa gracia para otra cosa.
Un científico debe mantenerse fiel a su búsqueda. Ahora deja de quejarte y comienza la prueba. Pero evidentemente, el lunático es demasiado para Tanya. Si así es como vas a ser, entonces adelante y muere si quieres. Solo haz tu mejor esfuerzo para no molestar a quienes te rodean. Si es mucho pedir, al menos no me molestes. Soy un soldado, no un científico. Tanya solo trabaja como soldado. En ningún caso la descripción del trabajo incluye suicidarse con un científico. Y en cierto sentido, el científico tiene la respuesta perfecta a su protesta. Entonces considéralo una orden. Ahora, vete. Si Tanya es un soldado, debe obedecer las órdenes según la cadena de mando. Él ha atado completamente sus manos con eso, pero tiene toda la razón. Suministrando maná al tipo 95. Habiendo resistido de todas las formas posibles, Tanya lamenta su desgracia mientras comienza lentamente, vertiendo energía cuidadosamente en el tipo 95. Equipo de observación, Roger. Nuestras oraciones están con ustedes. Es una cortesía común decir eso, pero ahora las palabras han adquirido un tono ominoso 40. El temor de que el tipo 95 explote en cualquier momento es evidente en mi expresión. Francamente, siento que mi vida está en mayor peligro aquí que en el campo de batalla. Tanto el duro caparazón defensivo de un mago como la película protectora para desviar los golpes directos se realizan usando orbes mágicos. La idea de que no tendré protección cuando explote el orbe me preocupa constantemente. Pero al ver la emoción indescriptible que contorsiona la de Tanya en respuesta a la ansiedad por esta situación absurda, Schugel se atreve a sonreír. Tanya siente que es prácticamente la primera vez que ve al doctor sonreír tranquilizadoramente por consideración a ella. Su expresión casi parece estar diciéndole que se relaje. ¿Qué? No hay necesidad de preocuparse. Su funcionamiento está prácticamente garantizado. Cuando Tanya ve cómo tiene la mirada pura, inocente y peligrosa de alguien perteneciente a un culto, el escepticismo se transforma en campanas de alarma en su cabeza. ¿Debería alejarme de gente como esa? Doctor, ¿qué le hace sentirse tan seguro? Si él es simplemente un psicópata, no sería una sorpresa. El problema es que su locura amenaza con involucrar a Tanya en una crisis inmensa e inexcusable que... es bastante simple. Extravagantemente el doctor abre los brazos, actuando como si estuviera a punto de comenzar a exponer una verdad simple. Eso solo es suficiente para enviar escalofríos por la columna vertebral de Tanya. ¿Predicando con confianza las verdades del mundo con ojos inocentes? Eso es algo que hacen los fanáticos. Del tipo que está inmerso en alguna religión peligrosa. ¿Y qué podría ser eso? El movimiento más peligroso cuando se trata con un creyente ciego en algo es expresar acuerdo o negación. En mis días de recursos humanos me enseñaron que, si alguna vez necesitaba forzar pacíficamente la renuncia de un empleado bajo la influencia de un culto, era necesario evitar afirmar o negar sus creencias. La idea es permanecer distante y no dejar lugar a malentendidos. Por lo tanto, todo lo que Tanya puede hacer en esta situación es tratar de prolongar la conversación con la voz más suave que pueda reunir. Soy el ingeniero jefe. Teniente, usted es la probadora principal. Es decir, si trabajamos juntos en lugar de estar en desacuerdo, podemos hacer cualquier cosa. Todos los miembros de un culto son así. Solo dicen cosas razonables en un tono uniforme con una expresión inocente al comienzo de un encuentro. El otro día recibí una revelación divina. ¿Una revelación divina? Sí, vino y salió con esas. Tenía miedo de esto. Probablemente sea solo una forma de hablar. Pero esta premonición siniestra, la voz de la razón, no dejará de gritar. Tengo un mal presentimiento, tan grande como es de profunda las fosas de las Marianas. Está bien. Si decimos una oración a Dios por el éxito, los que creen en él serán salvos. Gimo, aunque me preparé para esto. Antes de darme cuenta, también lancé un gran suspiro. Él solo dijo que le pidiera éxito a Dios. Un científico me acaba de decir que ore. Pensando tanto, a Tanya se le ocurre rápidamente cuán improbable es este escenario. ¿El ingeniero jefe perdió la razón por la terminación del proyecto? Eso es completamente posible. Al darme cuenta de eso, juzgo que, independientemente de las órdenes, es demasiado peligroso llevar a cabo el experimento. En una decisión de una fracción de segundo, detengo el flujo de maná e inicio la activación del mecanismo de seguridad para evitar que los núcleos del orbe se vuelvan locos. Se me ha dicho que es importante ser humilde, que sea libre de arrogancia.
Pero los mecanismos de seguridad no se activan. Fingiendo calma externamente, Tanya no puede contener su sorpresa mientras mira de nuevo el orbe en su mano. Es el mismo prototipo de orbe demasiado familiar en el que realizó innumerables pruebas. Se pueden ver claramente varias características de seguridad, y no se están activando. En cuyo caso, han sido deshabilitadas. De todas las cosas se tenía que meter con eso, ¿no? El único que podría haberlo hecho es el pacífico y sonriente jefe parado frente a mí. Él habla en serio sobre esto. Para empezar, está tan loco que me lleva un momento darme cuenta. ¿No es esta una oportunidad maravillosa? Unámonos en oración por el éxito. Doctor, ¿no es usted ateo? El dios de la invención vino a mí. Ahora soy un creyente devoto. Mierda. Las cosas realmente se ven sin esperanza. El tipo 95 comienza a enloquecer, al igual que su creador. He estado controlando su recubrimiento con maná, pero ya no puedo. Algo sobre los circuitos tampoco se siente bien. A este ritmo, el maná se precipitará directamente hacia el caos. Y las características de seguridad en las que normalmente confío no funcionan. Si intento extraer el maná manualmente, se desequilibrará todo el sistema, lo que provocará un cierto colapso. Entonces, a pesar de darme cuenta de lo peligroso que es, no tengo más remedio que seguir alimentando la energía del motor. Pero a este ritmo, eventualmente perderé el control. Me he atascado en este dilema, pero parece tan bueno como establecido que el orbe se volverá loco en el futuro cercano. En este punto, no puedo evitar imaginar mi destino desagradable con vívidos detalles. Estamos seguros de tener éxito si nos convertimos en creyentes de la invención y oramos. Por cierto, ¿qué pasaría si no rezo? Bueno, supongo que ambos nos convertiríamos en mártires. Responde el loco sin agitación. La peligrosa sonrisa en su rostro indica que sin duda abrazaría el martirio con orgullo. Podría describirse como la sonrisa extática de un terrorista suicida. Deberíamos llamar a un médico de inmediato. ¿O prefieres que simplemente te saque de tu miseria? Desde el punto de vista de Tanya, si de todos modos está condenada a morir, al menos podría matar a este lunático con sus propias manos. Si ella acaba con él mientras está siendo asesinada por su orbe defectuoso, al menos no será la única que sufra una pérdida. Una perspectiva atractiva. De acuerdo, no es un trato justo, pero los principios del mercado me aseguran que es mejor que terminar completamente en números rojos. Cálmese, teniente. ¿Tú misma no has conocido a Dios? Si ambos confiamos en Dios, seremos salvos. Él dice esto en el momento en que estoy terminando de calmar mi deseo oculto de matarlo. Tanya se detiene en seco. Wow, espera un minuto. El coeficiente de energía se desestabiliza rápidamente. El maná está fuera de control. Esto es una locura. Los núcleos están a punto de derretirse. Que todo el personal evacúe. El equipo de observación está chillando. Tanya no puede escuchar los gritos como algo más que ruido, pero un segundo antes de caer inconsciente, definitivamente lo siente. Juro que puedo sentir a ese maldito demonio, ser décimo, sonriéndome. Oh sí. Es un ser sobrenatural que juega con las leyes de la naturaleza. Es el demonio Bill, que juega con vidas humanas. Me tendiste una trampa. Maldito seas, demonio. Después de mucha deliberación, el señor ha aprobado causar un milagro durante él. ¿Qué es lo que estaban desarrollando? ¿El Elinium tipo 95? El experimento de activación de esa cosa. Cuando llego, estoy en un espacio familiar y, en algún momento, se me acerca una entidad un poco más intelectual que ser décimo. La razón de mi visita esta vez está directamente relacionada con el científico loco que exige realizar un experimento tan imprudente. Pero él es solo un científico loco, no un fanático religioso. Según cómo estaba actuando justo antes del accidente, también es una víctima. Probablemente sea ser décimo y su secta tirando de los hilos. Deben haberlo manipulado, al menos en lo que respecta a este experimento. No es que sienta una simpatía por él, ni siquiera un gramo. Allá veo. La entidad ante mí apenas parece decente en comparación con la que vino antes. En otras palabras, este es más como un fanático capaz de mantener una conversación. No puedo bajar la guardia. Básicamente estoy tratando con alguien inmerso en una religión de un tipo u otro. Por el momento, no me importa si es un dios o un demonio. Lo que tengo que tener en cuenta es la posibilidad muy probable de que intente poner sus valores en mí en lugar de discutir las cosas racionalmente. Sus valores son completamente insanos.
Puede parecer inteligente, pero el núcleo de su naturaleza no es diferente del de un trabajador incompetente. Debería eliminarlo de inmediato. Si es al menos un vagabundo incompetente, puedo soportarlo. Aún así, a pesar de la competencia, todos los fanáticos religiosos son trabajadores diligentes. Sería una virtud verdaderamente digna de elogio si no fuera por la locura. Permíteme felicitarte. El Señor ha determinado que has llevado una vida pecaminosa por ignorancia. Él ha decidido guiarte por el camino recto. Paso. Iwoa. ¿Una bola rápida? Me imaginé que estaba tramando algo, pero lanzar una bola rápida al inicio. En verdad, jugar con la vida de las personas es muy divertido, pero es completamente inaceptable para mí estar en el lado receptor de esta manera. ¿Por qué no puedo decidir cómo vivir mi propia vida? ¿No es lo mínimo el poder controlar mi existencia como individuo? Oh, tranquilízate. Su angustia no se debe al temor de que se vea en la obligación a actuar en contra de su voluntad. Bueno, es difícil de decir. No tengo cómo describir esta sensación de temor. Es cierto que me resistí a la idea de obligarme a seguir un camino determinado por otra persona. También sería inmensamente humillante para estos seres controlar mi mente o llevarme a pensar de cierta manera. Las alucinaciones masivas solo deben compartirse entre las personas que desean intoxicarse con una historia en particular. Si hay ganancias en las ilusiones, invertiremos en ellas. Si no las hay, ni siquiera vale la pena interesarse por ellas. Y si alguna persona loca se convierte en una amenaza, siempre puedo echarlos y despertarlos para engullir el lodo de la realidad. Como individuo, tengo que resistir firmemente este ataque al libre albedrío que obliga a participar en alucinaciones masivas. Libertad. Soy libre. No quiero que nadie viole mi libertad. Odiaría actuar en contra de mi propio principio y violar la libertad de los demás, pero honestamente, puedo lidiar con eso. Sin embargo, la idea de que alguien más viole mi libertad personal es absolutamente intolerable. Una vez estuve equipado con los recursos y las conexiones para proteger esa libertad. Ahora poseo ciertos poderes para defenderlo, junto con una apreciación por la importancia de su valor. Como tal, no te preocupes. Bendeciremos su orbe de cómputo para que pueda producir milagros. Lo usarás y sentirás la gracia de Dios. Seguramente eso te permitirá ofrecerle palabras de oración. ¿Palabras de oración? Está bien. Las palabras para alabar al Señor fueron olvidadas por tus antepasados. No es culpa tuya que no te las hayan transmitido a ti. Bueno, eso es obvio. Aunque creo que hay más que eso. ¿De dónde diablos viene ese razonamiento? Alguien que me dé una explicación adecuada. Y si es posible ahora mismo. Incluso puede interpretarlo o ejecutarlo a través de una máquina de traducción. Como es un trabajo apresurado, pagaré más e incluso daré una propina, así que alguien, por favor, deje en claro lo que dice este tipo. Como dije, el Señor lo hizo para que las palabras de oración fluyan de tus labios, tu voz sea escuchada por tu corazón, y tú creerás en los milagros. Eso suena como una forma realmente desagradable de lavado de cerebro. Intentemos solucionar esto. Estos tipos malvados me arrojaron a este mundo. Es muy posible que me hayan secuestrado. Y como no he cedido, han creado un nuevo esquema. Me harán usar un orbe de cómputo maldito. Y cuanto más lo use, más consumirá mi alma. Oh, al diablo con eso. Como si eso no fuera lo suficientemente malo, me tienen en una situación desagradable. Me tuvieron en jaque mate en el momento en que me di cuenta de que aceptar su oferta podría ser mi única forma de sobrevivir a la guerra a pesar del precio que tengo que pagar. Estos seres son como buscadores de gloria, causando problemas solo para entrar y salvar el día. El uso de información privilegiada no es una vela para este juego sucio sin escrúpulos. Para ellos escapar de este absurdo no sería diferente a borrar la ley y la justicia de la faz de la tierra. Quizás debería tratar de ser quien represente los valores centrales del reino mortal. En realidad no te obligaremos a hacer nada. Simplemente podrá ofrecer oración en serio al experimentar los milagros de Dios. Tal es la bendición que ha recibido el orbe de cómputo en su posesión. Debe tomar mucho coraje decir eso. Me arrojaste a un entorno donde podría morir en cualquier momento en alguna guerra y luego decirme que no me estás obligando. Es como decirle a alguien en un desierto que no beba agua. Es mejor que me digas que muera. En otras palabras, ¿no están siendo muy groseros conmigo? Ya veo. Por cierto, ¿qué pasó con mi cuerpo real? Ustedes están siendo protegidos por la gracia divina. Ve ahora, será mejor que te vayas. Difunde el nombre del Señor.
Y en esa nota espeluznante, mi conciencia vuelve al reino de los mortales. En el más desafortunado giro de los acontecimientos, cuando vuelvo a la realidad, me encuentro con la voz y la cara de la última persona en el planeta que quiero ver. Si yo fuera un secretario judicial imperial, inmediatamente crearía una ley que establece que los científicos locos deben ser ejecutados por un pelotón de fusilamiento. Sería mi deber aprobar dicha ley por el bien del imperio. No tengo dudas de eso. Estábamos en la presencia del Señor. Es un milagro. Bienaventurados los que creen. El brillo peligroso en los ojos del científico loco me hace preocuparme de que pueda estallar en fervor y gritar: soy el nuevo profeta. No, en realidad ahora mismo podría creer que es un profeta. Cálmese, jefe. Se lo ruego, por favor cállese. No hay necesidad de jactarse enfáticamente de que has demostrado científicamente que un científico loco puede cambiar de trabajo a fanático religioso. Por favor, sal de mi vista. Oh, teniente de Gurechav. El experimento es un éxito. Exaltemos juntos el nombre de Dios. Por desgracia, puede haberse convertido en un fanático religioso, pero también sigue siendo un científico loco. Él está loco por sus creencias. Vamos, vamos. Muéstrame el don milagroso de Dios. De Gurechav a control. ¿Funciona con normalidad la fórmula de control del tipo 95? Espero que puedan cancelar todo esto debido a dificultades técnicas. Pero una maldición ha sido colocada en este dispositivo por seres más o menos sobrenaturales. ¿Con qué facilidad podían pisotear mis esperanzas y deseos? Por desgracia, estoy experimentando cuán impotentes son los humanos. Lo está, por lo que puedo decir, pero eso podría deberse a problemas con el aparato de observación. Tal vez. Supongo que no tenemos muchas opciones. Probablemente deberíamos sellar el tipo 95 y examinarlo nuevamente en el laboratorio. Excelente. La precaución es una cualidad indispensable en los ingenieros. Si bien es difícil perdonar la forma en que todos me abandonaron y corrieron hacia las colinas, ahora puedo aceptarlo. Si su supervivencia lleva al final de este experimento, entonces lo permitiré. Muérdase la lengua. Actívelo en este instante, teniente. Así comienza la lucha. En serio, ¿no puede este maldito científico loco atrapar una bala amistosa o tener un desafortunado accidente uno de estos días? En realidad, tengo la seguridad de que se ha mezclado en más de un par de situaciones así. Entonces, ¿por qué sigue vivo? Dudo sinceramente que esto sea cierto, pero podría ser un peón del ser décimo y su camarilla. Sé que es mi enemigo, pero ¿es mi enemigo mortal? Lo estoy activando. Teóricamente, funcionará o todo el laboratorio explotará con nosotros. Me temo que esa broma no fue graciosa, teniente. No fue para nada graciosa. Sobre todo, porque estaba hablando muy en serio. Pero ya que esta cosa está maldita, no entiendo cómo esto podría terminar bien. Envío maná a través de los circuitos del orbe de cómputo y comienzo a sincronizar los 4 núcleos. La energía fluye de manera absolutamente clara, sin ninguna dificultad. En cuanto a la sincronización central, es tan fácil que lo hago sin pensar. La pérdida de maná está indudablemente a la par con el valor teóricamente proyectado. Ahora lo entiendo. Solo por sus especificaciones, debo admitir que esto es realmente increíble. Definitivamente digno de elogio. Pero, aunque es realmente lamentable, esta cosa está maldita. Oh, grandes son las maravillas del Señor. Alabado sea el Señor y el glorioso nombre de Dios. Grito, las palabras emocionales saliendo de mi boca. De repente cada célula de mi cuerpo anhela alabar al Señor. Funcionó. En realidad, ¿realmente funcionó? Cuando el equipo de observación se sumerge en un torbellino de asombro, finalmente sus gritos de asombro me devuelven a mis sentidos. ¿Qué acabo de hacer? ¿Qué estaba pensando? ¿Qué dije? ¿Ofrecí elogios? ¿A esa cosa? Oh, teniente. Compartimos esta fe, ¿no? Es un milagro. Un milagro. Un milagro. Da gloria al Señor y testimonio de sus milagros. Todo lo que sucede es como una pesadilla viviente. En última instancia, estoy bajo una maldición, tengo un momento horrible, y al final de todo, por fin, me liberan después de que terminamos de recopilar una cierta cantidad de datos. No me importa de dónde vaya mientras no esté ahí. Solo quiero irme. Como para conceder mi deseo, la República al Oeste hace todo lo posible para declarar la guerra. Justo el aviso que he estado esperando. Llega justo cuando estoy a punto de desesperarme por el mundo. Mi mente está salvada.
Pero supongo que la vida fácil es difícil de encontrar. Y hasta aquí el vídeo. Si te gustó, no olvides dejar tu me gusta, suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ningún contenido. Cuéntame en los comentarios qué te pareció y si te gustaría ver el siguiente vídeo u otra novela. Gracias por acompañarme y nos vemos pronto con más.